de procesos para poder llegar a la paz total en nuestro país. En las últimas horas ha sido noticia el hermano del presidente de la República. Les estoy hablando de Juan Fernando Petro. Y ha sido noticia, ¿por qué? Porque en distintos medios de comunicación, el director de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, que es una ONG, una organización sin ánimo de lucro que tiene pues origen en Ecuador, pero además está registrada en Bogotá, pues había contratado al hermano del presidente, a Juan Fernando Petro, como comisionado de paz, porque esta organización pues tiene entre sus funciones, como parte de su ejercicio, pues trabajar en temas de derechos humanos, de paz y región. En las últimas horas, el señor director de esa organización, de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, que se llama de apellido Ricaurte, el señor Rodrigo Ricaurte, pues dio unas declaraciones alrededor de lo que habría pasado con la contratación del hermano del presidente. De hecho, escuchemos uno de los apartes de distintas entrevistas que ha dado el señor Ricaurte refiriéndose al hermano del primer mandatario. Realmente para nosotros la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, y quiero ser muy claro y enfático, cometimos un gravísimo error al nombrar al señor Juan Fernando Petro como alto comisionado de paz, puesto que primero, al habernos indicado que él conocía todos los temas de paz de la República de Colombia, que sabía el manejo, pensamos que también por ser el hermano del presidente de la República, podíamos intervenir en todos los procesos de paz y ser mediadores para lograr la paz tan anhelada de Colombia. Pero lamentablemente él confunde el cuerpo de paz con la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos se dedica a promover, defender y reivindicar derechos humanos. El cuerpo de paz fue creado para reducir los índices de violencia en la región, y ese era el trabajo de Juan Fernando Petro. Entonces él tergiversa y asume que él debía trabajar en derechos humanos, situación que es totalmente aparte. Fuera de eso, él, como alto comisionado de paz, no es el representante legal de la República de Colombia. El representante legal titular soy yo, y hasta el día viernes el representante legal suplente era Juan José Palacios, el abogado de Juan Fernando Petro. Entonces, el trabajo que él realizó en temas de paz es nulo. Se dedicó a otras actividades que lo único que hizo fue causar escándalos, incendios para nuestra comisión, denigrando la imagen. Y de hecho, este señor que ustedes acaban de escuchar, o quienes estaban conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube o acabaron de ver dando estas declaraciones sobre el señor Juan Fernando Petro, anunció que vendría en unas 3 semanas a Colombia a contar pues los hallazgos frente a una investigación que ellos internamente, su organización, hicieron de lo que habría hecho el hermano del primer mandatario con el cargo que ostentó hasta hace un par de meses. Y por eso yo quiero saludar a don Juan Fernando Petro, que nos acompaña hasta ahora en la línea. Señor Petro, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy en Blue Radio en pleno miércoles de Semana Santa. Buenos días, Camila, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todos los que escuchan Blue Radio a esta hora de la mañana, indiscutiblemente. Don Juan Fernando, ¿por qué razón este señor Ricaurte, con el que usted trabajó durante un tiempo, da estas declaraciones y lo está acusando a usted pues de cosas muy delicadas y amenaza incluso con venir en unas 3 semanas a revelar pues una investigación muy profunda de lo que encontraron que usted habría hecho con la organización de ellos? Pues realmente, en primera instancia, nosotros estamos tan sorprendidos. Yo personalmente estoy muy sorprendido con las declaraciones de este señor, porque un día de pronto es tu mejor amigo y al otro día es la persona que más te odia. Es decir, esas reacciones tan contradictorias, no solamente emocionalmente hablando, sino en su pensamiento, pues a mí me dejan fuera de base. Ahora, él dice que fue el peor error de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos contratarme. Pues sí, debe ser que fue el peor error de la Comisión. Pero fue el peor error de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos contratarme, porque a mí me contrataron para unas cosas que tenía que hacer claramente en los territorios. Y ese fue el trabajo que hice durante estos años, lo he hecho. La opinión pública, los medios de comunicación, todo el mundo ha sabido que yo me he internado, me he ido en la Colombia profunda a hablar con comunidades. Inclusive, en los últimos problemas en los que me he metido ha sido por hablar con alcaldes, para tratar de visibilizar, no de ocupar la voz del gobierno ni del Estado,
sino tratar de ser un puente mediador de comunicación para escuchar esas comunidades que han sido no escuchadas e invisibilizadas a través de décadas enteras. Entonces, esa era mi función. Lo que él está diciendo, pretendiendo decir que separaba el cuerpo de paz de los derechos humanos, eso nunca me lo planteó. Eso nunca se lo planteó a la Comisión aquí en Colombia. Y nosotros comenzamos prácticamente a trabajar en las comunidades el tema de paz y el tema de derechos humanos. Yo fui como alto comisionado de paz a los territorios muchas veces, pero también fui como líder social independiente a escuchar a comunidades sin tener que ir como comisionado de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. De hecho, todo el mundo puede ver que en el último año y pico nunca fui a las comunidades con chaleco, con el carnet de la comisión, sino como líder social de derechos humanos, como me invitaron últimamente todos los que me han invitado, las ONG, a las comunidades, y don Juan ustedes Fernando, ya lo saben, algunos alcaldes, fui como líder social independiente. Permítame que hagamos un poquito de historia y un recuento para que la gente que no está muy familiarizada con esto de lo que estamos hablando, pues se pueda ubicar un poco mejor y tener el contexto. Usted empieza a trabajar con esta ONG, con esta organización, ¿hace cuánto tiempo y por qué llega a ellos o ellos por qué llegan a usted? Sí, mira, primero el señor Rodrigo Ricaurte comete un gravísimo error y una grandísima mentira al decir que ya cuando me pasó aquello del pacto de la picota, que todo el mundo lo conoce, hace 2 años fue eso, fue en la Semana Santa de hace 2 años, yo no estaba con la Comisión Latinoamericana. Es imposible que él diga que yo los contradije, que yo no hice caso a ellos y ni siquiera estaba con ellos, porque yo estaba trabajando, y todo el mundo lo sabe y los medios de comunicación también lo saben, que yo en ese momento estaba trabajando era paralelamente con la Comisión Intereclesiástica de Paz, Perdón y Reconciliación, con Danilo Rueda en ese momento, que todavía Gustavo no era presidente de la República. Entonces, ese es un error cometido. Cuando termina la función de Danilo Rueda en la Comisión Intereclesiástica de Derechos Humanos, Gustavo Petro alcanza la presidencia, nombra a Danilo Rueda como alto comisionado de paz, y en ese momento, pues al no estar yo trabajando ya con la Comisión Intereclesiástica, ahí es donde somos invitados por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos a ser miembros para empezar a trabajar el problema de los derechos humanos en Colombia y el cuerpo de paz. Entonces, así es como inicia la historia, ¿no? ¿Usted cree que en ese momento, cuando lo llaman a usted a ser parte de esa organización para trabajar con ellos, después de que Danilo Rueda, con quien usted estaba trabajando antes de que el presidente Petro se posesionara y ganara las elecciones, ¿usted cree que el hecho de que su hermano hubiera ganado la presidencia influyó para que esta ONG lo llamara a usted a trabajar con ellos? Claro que sí, claro que sí. Aún ahora, hoy, presente, estoy pensando claramente que indiscutiblemente utilizaron mi nombre para ser utilizado por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Cuando nosotros comenzamos a trabajar los derechos humanos dentro de la Comisión, y yo en el cuerpo de paz, lo hicimos de una manera transparente. Pues ese era nuestro trabajo, salir a los territorios y hablar con las comunidades. Allá es donde se deben hacer los trabajos de paz, directamente en los territorios. Esa era la intención que yo tenía, y eso era lo que yo entendía que me pedía la Comisión Latinoamericana. Hoy, nuevamente en el presente, entiendo que eso no era lo que quería la Comisión Latinoamericana a través de lo que planteaba Rodrigo. Poco a poco, fuimos empezando a concebir o a darnos cuenta de que la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, a través del señor Rodrigo, estaba pensando en cosas muy diferentes. Al nosotros darnos cuenta de que esas cosas eran muy diferentes al trabajo de paz y el trabajo de derechos humanos en los territorios, nosotros empezamos a preguntar que no nos parecía obvio, que por qué tanta crítica al trabajo en los territorios, y empezamos a darnos cuenta que lo que realmente, y eso fue la razón por la cual a partir de diciembre tomamos la decisión nosotros de retirarnos. Yo tengo una carta escrita, que la tengo ahí, que está escrita, que es real, de retiro de la Comisión Latinoamericana, porque empezamos a notar que lo que quería la Comisión Latinoamericana era hacer negocios en Colombia
para sacar a través de esos procesos usufructo económico. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, entonces ahí empezaron los problemas. Y lo que está haciendo para mí, desde mi perspectiva, mi punto de vista, el señor Rodrigo Ricaurte, es generar un boom mediático y en los peores términos, que me parecen muy bajos, que no tienen nada de derechos humanos y contradicen la filosofía de una Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, es tratar a sus miembros de esa manera como nos ha tratado, como nos está tratando, y tratar de ocultar las verdaderas razones por las cuales realmente ellos quisieron utilizar mi nombre, cosa que ya ha sucedido en otras cosas que ustedes saben perfectamente, y sacarle su fruto económico a través de nuestro trabajo. Pero entonces, en ese orden de ideas, usted dice, claro que se aprovecharon de mi nombre para contratarme por cuenta de que yo era el hermano del presidente electo en Colombia. ¿Usted cree que hay motivaciones también hoy en día que tienen que ver con que usted es el hermano del presidente para acusarlo de la manera en que lo está acusando en las últimas horas el señor Ricaurte? Claro, lo que quiere generar es un boom mediático, pero ahora, un boom mediático ni siquiera nacional, porque cuando se le dice, muestre las pruebas, no voy a decir el medio en el cual habló, pero los mismos periodistas lo encontraron en unas contradicciones de fechas y de conceptos terribles, y le preguntaron, pero ¿por qué no saca las pruebas que supuestamente tiene para acusarnos de lo que nos dice? Y él dice que va a esperar, no sé, 10, 15 días desde Miami para lanzar las pruebas. Unas pruebas que yo sé que no pueden existir porque lo que nosotros hicimos es lo que los medios de comunicación y aún más la Fiscalía sabe de mí. La Fiscalía, tú sabes muy bien el problema que yo tuve después de que salió esa investigación en la revista Semanas con los extraditables hace más de un año, y la Fiscalía ha investigado mi tema. Ha encontrado a través, porque lo sé de muchas visitas, que no ha habido nada que me conecte directamente a eso de lo cual me acusaban. Entonces, si la Fiscalía de Colombia, que durante un año y pico ha ido a todas las cárceles para averiguar si yo he hecho algo indebido, no tiene pruebas, ahora, ¿cuáles son las pruebas que tiene este señor en mi contra? ¿De dónde las ha sacado? Y indiscutiblemente es que las está inventando para generar un boom mediático internacional, y esa es la razón por la cual espera tantos días para generar expectativa y lanzar de manera internacional en Miami, que tiene que ver lo que nosotros estamos haciendo aquí en Colombia para que él se vaya a realizar la rueda de prensa en Miami. Entonces genera un boom mediático nacional e internacional que le conviene a él para levantar su imagen. Señor Petro, durante su permanencia en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, ¿usted a quién le rendía cuentas? Es decir, ¿quién era el jefe suyo en primera instancia? Y algo de lo que dice el señor Rodrigo Ricaurte, pues uno de los argumentos que dice es que usted no hizo el trabajo humanitario que debía hacer. Y sobre ese trabajo humanitario le quiero preguntar si las conversaciones en las cárceles que usted hizo, esas conversaciones son trabajo humanitario o qué era eso. ¿Usted a quién le reportaba esas conversaciones? Claro que era trabajo humanitario, pero no fue un trabajo humanitario para la comisión, porque en ese momento yo no era parte, ni siquiera sabía que existía la comisión. Yo trabajaba paralelamente con Danilo Rueda en la Comisión Intereclesiástica de Paz, Perdón y Reconciliación, que es completamente colombiana. Y era un trabajo humanitario. De hecho, no me he salido de mi filosofía de trabajar humanitariamente por las comunidades y los territorios. Ahora lo sigo haciendo. Y ustedes saben perfectamente que me he ido a los territorios y a las comunidades a hablar, a escuchar. Y eso es lo que estoy haciendo. No hay un solo periodista, investigador o alguien de la Fiscalía o alguien, alcalde o alguna ONG que diga que yo he ido a hacer negocios con las comunidades o en los territorios. Y no lo puede haber porque nunca hemos mencionado siquiera la más mínima palabra que tenga que ver con usufructo material, económico, dineros, monedas, etcétera, etcétera. Pero lo que sí descubrimos es que, y esa es la razón por la cual el señor Rodrigo Ricaurte está tan molesto, es porque nosotros no hicimos lo que él quería que hiciéramos, y es que fuéramos a sacar contratos que generaran dinero para la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. De hecho, uno de los contratos que a mí me pidió que hiciera y que siempre me lo recordó en cada instante era con el IMPEC. ¿Qué tipo de negocios con el IMPEC? No lo sé. Pero que yo abriera el espacio con el IMPEC
para hacer negocios comerciales con ellos. Hay otro que debe ser abierto a una investigación donde cobraba dineros por visas humanitarias a personas particulares. Y sí, en este caso sí hay testigos y pruebas de que eso fue así. Eso lo fuimos descubriendo poco a poco hasta el final, hasta tal punto que en diciembre ya dijimos, no, nosotros tenemos que retirarnos de esta comisión. Claro. Señor Petro, ¿y usted por qué no lo denunció? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no denunció todo lo que nos está diciendo? Porque usted nos está contando cosas gravísimas. Si todo eso sucedió, correcto, ¿por qué no lo denunció? Sí, y eso se va a denunciar en la Fiscalía. Eso lo vamos a denunciar. Con el presidente o el director de la comisión en Colombia se va a hacer la denuncia formal. Estamos recogiendo las pruebas, los testigos, porque todo eso es un proceso. Pero nosotros sí tenemos pruebas de eso y eso se va a hacer. Ahora, eso es lo que le ha molestado tanto y por eso, por un lado, se adelantó, hizo el boom mediático que realizó ayer, nos trató de la peor manera posible y en segunda instancia pues va a hacer una rueda de prensa ni siquiera aquí en Colombia, sino fuera del territorio nacional. Entonces, esperemos a ver qué sucede. Pero lo que sí te digo es, esas son las razones por las cuales él me expulsa de la comisión. Bien expulsado, perfecto, porque nuestro trabajo sí ha sido coherente en ir a los territorios. De hecho, nos hemos ido un grupo de personas que creemos en ese trabajo humanitario en los territorios, y cuando nosotros le decíamos a él, vamos a tal territorio, vamos a hacer trabajo de derechos humanos en tal territorio, nunca, ni un solo instante, ni un solo segundo, el señor Rodrigo Ricaurte fue a ningún territorio de Colombia profunda a hacer ningún trabajo de derechos humanos, porque lo que le interesaba a él no era precisamente los derechos humanos de las comunidades, cosa que ni conoce, sino sacar un fruto económico para la comisión y que le diera esos créditos económicos para no sé qué tipo de negocios atender. Usted dice que van a llevar la denuncia a la Fiscalía cuando el señor esté aquí en Colombia, cuando él anunció que venía en 3 semanas a entregar resultados de investigaciones en su contra. ¿Ese será el momento en donde ustedes irán a la Fiscalía a denunciar esto tan grave que nos está contando? Pues si hay que hacerlo en ese término o antes, no lo sé, no te lo puedo decir, pero sí lo vamos a hacer porque me parece muy tenaz que ahora este señor salga con esas declaraciones justificándose, diciendo que nosotros somos unos payasos, unos mentirosos, haciéndose pasar por transparente, por honesto, y la verdad es que da rabia porque nosotros sí nos hemos ido a los territorios a cumplir la función de ser comisionados de derechos humanos, que paralelamente, no es una cosa separada, tiene que trabajar aquí en Colombia con la idea misma de la paz. Pero esa denuncia es bien grave, señor Petro. ¿Qué evidencias tiene usted y cuántas reuniones estuvo con el señor Ricaurte? ¿En qué momento, en qué lugar, cuántos contratos le pidió usted tramitara con su hermano, el presidente Petro, con el gobierno nacional? ¿De qué entidades, por cuántos millones de pesos y para ejecutarlos de qué forma? No, a mí me dijo solamente el contrato del IMPEC. Eso sí, que tenía que ser el contrato del IMPEC. Yo me vi muy pocas veces personalmente con él. Nosotros le decíamos, vamos a ir a tal comunidad a trabajar. Bueno, no decía nada. Ahora sí dice que eso no era lo que teníamos que hacer. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? ¿Acaso que ir a las puertas del IMPEC y estar todos los días allá golpeando para que le dieran una cita no sé con quién, para que hiciera los negocios pertinentes a lo que él quería hacer? Bueno, ahí está abierta la pregunta. Ahora, eso sí es verdad. Y también es verdad lo de las visas humanitarias. Entonces, bueno, que se abra una investigación. A mí me duele personalmente, y se los digo honestamente, que yo tenga que estar cada semana envuelto en una serie de rollos en los cuales me he metido. No sabía la complejidad de todos estos temas y de todas estas tramas en Colombia. Y que quede envuelto en tantas cosas cuando de verdad nuestro trabajo con los que hemos trabajado dentro de las comunidades ha sido un trabajo de querer aportar, de querer ayudar, de querer visibilizar y querer escuchar esas comunidades. Y mira en la que estamos. Pues ya el tiempo dirá quién tiene la razón. Si Rodrigo Ricaurte, con todo lo que dijo, o nosotros, que fuimos los que hicimos el trabajo de frente en los territorios.
Señor Petro, cuéntenos un poco, porque no tenemos mucha información sobre la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Eso es de origen ecuatoriano, pero ¿cuál es su función, su misión? Aquí los estoy viendo en la página web, pero digamos no tiene digamos el renombre que tienen otras organizaciones. Y en ese sentido también le quiero preguntar, ¿por qué durante toda esta entrevista usted ha hablado de nosotros, ha hablado en plural? ¿Nosotros somos quiénes? Sí, es que eso tiene dos caras. La primera, que cuando uno habla en primera persona, eso es muy egoico. Yo hice, yo fui, yo construí, yo me recorrí. No. Entonces hablo de nosotros porque indiscutiblemente que aquí hay un grupo de trabajo. Yo no trabajo solo, yo me muevo en los territorios con mucha gente que le ha metido el corazón, el alma y el cuerpo a querer escuchar las comunidades, y eso no es sencillo, no es fácil. Conmigo se ha ido mi propia esposa a recorrer durante 5 o 6 años este país, y muchos otros miembros, el abogado JJ Palacios, muchos que se quedaron ya atrás, otros que actualmente nos están acompañando. Es por eso hablo en plural. Y la historia de la comisión es esa, es ecuatoriana, es una comisión ecuatoriana. Pero nosotros en este momento, creo, y perdonen si paso de orgulloso, nosotros le dimos algún renombre a esa comisión y se lo dimos trabajando por la paz total y por los derechos humanos en los territorios. Y eso es algo que creo que Rodrigo Ricaurte estaba aprovechando. Y ahora con la rueda de prensa que supuestamente va a realizar dentro de unos días, supongo yo, pues va a realzar más lo que él busca en la Comisión Latinoamericana. Entonces ellos van por los países generando contratos. Él tiene unas investigaciones que no sé cómo han terminado, pero ahora sé que tiene unas investigaciones en Ecuador sobre unos contratos indebidos. No sé cómo esté terminando eso, cómo haya terminado la cosa, pero sí me queda hoy por hoy. Tengo que reconocerlo que al principio no, y que ha sido un proceso de desarrollo en mí, pero hoy por hoy me queda la convicción de que no es tan líder de derechos humanos internacionales, Rodrigo, porque veo que no le interesa realmente los derechos humanos y sí que menos trabajar con las comunidades. Sí. Señor Petro, esas reuniones suyas recientes con alcaldes en Antioquia y en otras regiones del país, ¿qué propósito han tenido? Y le pregunto además, ¿quién financia esos recorridos suyos y esos encuentros con estos alcaldes en diferentes territorios? ¿Esta Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos o quién financia todos esos desplazamientos y esa labor que usted adelanta? Claro que sí, porque eso es algo de lo cual últimamente nos hemos sentido un poco intranquilos, pero felices de haber hecho esos trabajos. Y de una vez lo digo, quiero seguirlo haciendo. Porque primero, no estoy en función de ser un mensajero gubernamental porque no soy parte del gobierno. Tampoco soy parte de la institucionalidad. Tampoco tengo el poder de llegar a los territorios a resolver los problemas porque tampoco es mi función. Pero lo que hemos hecho es ir invitados, hemos sido invitados, y no he sido invitado como Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Si miran las cartas de invitación, porque las cartas de invitación están y yo se las puedo hacer llegar si me dan algún correo o alguna cosa, siempre me invitan como líder social o líder de derechos humanos, pero no como comisionado de la Comisión Latinoamericana. Entonces, claro, yo tengo que decir una cosa, y es que para mí el tiempo de la indiferencia no puede seguir existiendo en mi existencia. Y por eso me voy a los territorios a comprometerme, no a prometerlo, porque no puedo prometer porque no soy parte del gobierno, pero a comprometerme a escucharlos y tratar de ser mediador. Claro. Y tengo compromisos en los territorios. Lo que me pasó, y ustedes lo saben, en Tuchín, ¿cómo es posible que los niños se mueran cargados en un palo como animales, bajando 2 horas o caminando 2 horas para llegar a un centro de salud donde no hay nada? Porque hacen falta 2 ambulancias, no desde el año pasado, sino desde hace años están pidiendo 2 ambulancias y nadie les ha entregado 2 miserables ambulancias. Claro, entonces, pero don Juan Fernando, para encontrarlas. Claro, pero usted entiende punto, y es... Ese es el punto esencial. Claro, pero usted entiende y es consciente que el hecho de que usted hoy sea el hermano del presidente de la República le da a usted una entidad distinta.
a cuando usted no era hermano del presidente, ni mucho menos, sino era un líder social trabajando por estos temas. Eso hace que obviamente las reuniones, las puertas que se abren al hablar con alcaldes, con gobernadores, con cualquiera, pues son muy distintas. A que si va el presidente, el hermano del presidente, a que si va pues cualquier otro que ha hecho este trabajo durante años. Sí, eso es cierto. Pero esto, lo que está pasando conmigo es que las comunidades empiezan a escucharnos y empiezan a generar una bola de nieves porque empiezan a sentir que hay alguien que los escucha o que hay alguienes que los escuchan, ¿sí? Y por eso es que nos llaman acá, nos llaman allí, porque es que la desesperación ha sido a través de los gobiernos anteriores que ven la posibilidad de que este es el gobierno donde se habla del cambio. Entonces, anheladamente y desesperadamente por todas partes nos buscan para que nos acerquemos a escucharlos y a llevar las ideas, no las soluciones, sino las ideas de puente, para que al ser yo el hermano del presidente, ellos piensan, no, yo le digo al presidente y ya el problema está resuelto. Las cosas no son así tan sencillas, mucho más complejas. Yo cuando voy a los territorios voy como un ciudadano común y corriente. Y todo el mundo lo sabe que llego como ciudadano común y corriente. Pero claro, la aureola de hermano del presidente me la colocan los medios de comunicación, muchas entidades, instituciones, pero ningún ministro puede decir hoy por hoy, ningún ministro, ningún viceministro puede decir hoy por hoy, ningún gerente de agencia, de institución, que yo me he sentado con ellos a negociar alguna cosa. Pero mire... porque no lo hago. Pero mire, señor Petro... uno entiende la virtud social que usted le impregna al tema yendo a, por ejemplo, al Urabá antioqueño, que fue lo que hizo usted en febrero, a estos municipios a hablar con los alcaldes, como mencionaba mi compañero Hugo Mario. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia que vaya usted y cuál es la diferencia que vaya ahora a lo que hacían otros gobiernos y otras personas? Y se lo pregunto porque usted está diciendo, ningún ministro puede decir que yo he presionado. Entonces, ¿para qué sirve que usted vaya? ¿Para qué lo invitan y que usted vaya? O sea, por lo menos el tema que usted menciona de las 2 ambulancias que hacen falta y que nadie se las da, con su visita y con su puente entre las autoridades locales y nacionales, ¿ya se las llevaron? ¿O de qué sirve que usted vaya? Okay, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia ahora que usted vaya o antes que no se hacía nada en la Colombia profunda? ¿De qué sirve que usted vaya a esas reuniones? Por tristeza no se las han llevado, pero gracias a eso, mira, que una organización internacional en España nos invitó para que fuéramos, miráramos los mecanismos para que nos entreguen las ambulancias y les lleguen a Tuchín. Entonces, sí se pudo hacer, es hacer algo también por su propia cuenta. Yo no estoy ni ocupando los espacios del gobierno ni me interesa, ni estoy ocupando los espacios de la institucionalidad porque no me interesa. Aún más, en muchos de los viajes de las reuniones me he encontrado con muchos miembros del gobierno que van, y ellos sí se comprometen a hacer las cosas que hay que comprometerse. Pero yo voy a título personal porque quiero hacer cosas, porque siento que se deben hacer cosas, que no debemos ser tan indiferentes. Entonces, nada gubernamental y nada institucional hemos logrado que desde Europa alguien se interese por ofrecer unas ambulancias para entregárselas a Tuchín. Y así no solamente lo de Tuchín, sino lo de otras cosas en otros lugares con otras comunidades. Entonces, veo que el trabajo personal está dando frutos y resultados. No resuelve el problema. No resuelve el problema, porque el problema es muy complejo y se necesita una macroestructura muy profunda para resolverlo en los territorios. Pero como ser humano, y eso es lo que yo planteo, como ser humano, dejo la indiferencia y me comprometo para intentar hacer algo. Porque si no, ¿qué? Me voy para mi casa, me pongo a ver los partidos de la selección, me tomo una gaseosa mientras tanto, me recuesto en mi sofá y con los controles remotos manejo el mundo tranquilo, sereno, como si no pasara nada en Colombia. Yo personalmente no puedo hacer eso. E invito a la sociedad a dejar la indiferencia para comprometernos más, porque mira, y te lo digo honestamente, así sea lo último que pueda decir, cuando uno va, como me tocó a mí ir a Tuchín, y se sentaron esos indígenas, me miraban con una cara de esperanza, porque desde 1999
nadie había ido siquiera, ni por olvido, a visitarlos. Pero, señor Petro, pero usted descarta que, por ejemplo, esos europeos que ahorita le quieren dar las ambulancias para Tuchín, ¿se las den como usted porque es sociedad civil y porque es un ciudadano preocupado, o se las dan porque usted es el hermano de Gustavo Petro? No lo sé, eso sí no lo sé. Yo no lo sé, no sé. Cuando vaya allá y mire y hable con ellos, ellos verán. Lástima que todo siempre sea con un interés oculto, ¿no? Que no podamos hacer algo porque, ¿sabe qué? Eso hay que hacerlo, hagámoslo. Sí, tal vez hay un interés detrás o no lo sé. Pero, y además, pero lo hacen por lo menos. Claro, y además, Diana y señor Petro, que yo creo que es lo que está diciendo don Juan Fernando, es obviamente ser el hermano de Gustavo Petro, pues da la posibilidad de tener una visibilidad mucho más grande que si no lo fuera. Y pues lo que entiendo yo es que se está aprovechando precisamente para esa causa. Podría no aprovecharse. Ser el hermano del presidente hace que desde Europa vean que hay una necesidad de esas ambulancias en Tuchín. Si fuésemos Diana, usted y yo, probablemente nadie se entera que esas ambulancias se necesitan. Porque pues nadie está pendiente de lo que hacemos Diana Mejía y yo. Ok, se ha generado un movimiento que puede dar resultados para algunas comunidades. Entonces, el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo está haciendo y se está moviendo, perfecto. Pero yo estoy moviéndome para hacer otras cosas que no interfieren, que no contradicen, que no limitan, que no quito la gobernabilidad, ni soy una segunda gobernabilidad, ni mucho menos. Eso sí ya es ideas inventadas por otros. Simplemente estoy haciendo mi trabajo y quiero hacer mi trabajo porque soy un ser humano que quiere hacer ese trabajo. Y lo que hago es invitar en todas las charlas que tenemos en las comunidades, invitar a otros a que se unan a esa idea y generar una unidad humanitaria. De hecho, esto lo comento, la semana pasada supo de nuestro trabajo con las comunidades, ¿cómo se llama? Se me fue ahora la palabra, la conferencia eclesiástica. Y hablaron conmigo la semana pasada. Vamos a ver si podemos conjuntamente empezar a trabajar con la iglesia, que sería algo extraordinario desde mi perspectiva, para tratar de reducir para ciertas comunidades esa injusticia social y ese olvido que a través de generaciones pues han sufrido y que uno ve en los rostros cada vez que nos reunimos en esos territorios con la gente. Pues don Juan Fernando Petro, activista social y pues hermano del presidente de la República, me parece importante poder hablar con usted después de las declaraciones que se conocieron ayer en diferentes medios de comunicación del señor Rodrigo Ricaurte de esta Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos para la que usted pues, estaba prestando sus servicios. Dígame. Antes de que lo despida, yo quisiera pues preguntarle al señor Juan Fernando Petro cómo está viendo las cosas. Él que es experto en derechos humanos y que recorre las diferentes regiones del país y habla con las comunidades, ¿cómo está viendo el tema de la paz total? La iniciativa del presidente Petro de dialogar de manera simultánea con el ELN, con disidencias, con grupos criminales, si esto está o no está funcionando, porque muchas personas creen que realmente sigue la violencia acechando muchas comunidades en diferentes zonas de Colombia. Señor Petro. Sí, excelente pregunta. Y lo es, yo lo vivo, yo soy experto en derechos humanos, pero no porque conozca la teoría de los derechos humanos, sino porque me he ido allá a escuchar. Eso no sé si me da título o no de eso, pero al escuchar a las comunidades, sé, en el ADN mismo del territorio se siente la necesidad de que haya esa paz total, ¿sí? Con las comunidades, porque lo piden a gritos. Y claro, tienen la esperanza, porque lo empiezan a presentir, que es en este gobierno donde se empiezan a dar los pasos. Ahora, cuando hablamos de paz total, esto no se va a resolver en 10 minutos, en 1 año o en 2 años. Un proceso que entró en decadencia durante generaciones enteras, en donde todo se hizo mal en los territorios, donde hace falta todo. Porque yo anoto, cada vez que voy a un territorio, anoto y llevo una agenda completa de las necesidades, y por Dios, suman miles de necesidades, y me hago la pregunta, ¿cómo un presidente puede resolver esto que durante décadas enteras se destruyó de tal manera? Entonces, construir paz es un proceso pedagógico que involucra no solamente a los territorios, las comunidades y los agentes de violencia, sino a todos, al ejército, a la iglesia, a la comunidad internacional y a la sociedad entera que todavía no ha entendido que la paz es algo que tenemos que entre todos engranar y que no nos debe quedar la menor duda de que ese es el camino
camino que tenemos que hacer. Entonces los territorios gritan con desesperación la necesidad de esa paz, no más violencia. Y por lo tanto, todo lo que se haga en función del diálogo, de generar espacios y la voluntad política de querer abrirlos para que haya esas mesas de concertación y de diálogo nacional en función de la paz en los territorios, para la gente de los territorios, pues bienvenidos sean. Pero no, claro, obviamente y creo que el gobierno lo está haciendo. Claro, todo el país, es cierto lo que usted dice, todo el país quiere la paz, eso no se cuestiona, pero ¿usted sí cree en la voluntad de paz de los grupos armados? Por ejemplo, de las disidencias de Iván Mordisco, de otros grupos criminales que hoy están dedicados al negocio ilegal del narcotráfico. Pues mire, voy a ser honesto, y no sé si lo que voy a decir me va a matar, pero cuando trabajábamos paralelamente con la Comisión Intereclesiástica de Derechos Humanos, había unos espacios de confianza que se habían logrado entre todos los grupos de violencia en este país, que todos decían, claro, llegó el momento de sentarnos. ¿Qué pasó en un entrelapsus de, no sé, un tiempo en que como que la confianza se perdió? Sí, se perdió. Pero siento, por lo que he ido recorriendo, que otra vez la confianza se está empezando a generar. Tan es así que los de la Inmaculada, allá en lo que está pasando en Tuluá y el norte del Valle, quieren hacer una carta inmediata para poder sentarse a dialogar. Tan es así que las AGC, con toda su complejidad en el Urabá y en Córdoba y en otros sectores del país, ya le emitió al gobierno nacional la sensación y la posibilidad de sentarse nuevamente a volver a retomar el tema de paz, desde la ley de sometimiento. Y eso es importante, porque mientras abramos esos espacios, podemos tener esperanza de paz. O si no, lo único que nos va a quedar es el sonido de los rifles, de los fusiles, guerra continua y muertos de campesinos en las comunidades y en los territorios, que son siempre los que reciben el efecto y el impacto de esta violencia sin sentido que hemos experimentado aquí en Colombia. Pues es Juan Fernando Petro, activista social, hermano del presidente de la República, quien nos atiende, como lo decía yo, por cuenta de las declaraciones que dio el señor Ricaurte en torno a su actuación en esa ONG. Señor Petro, mil gracias por atendernos. Una feliz Semana Santa. Camila, ustedes muy amables, lo mismo, y muchas gracias por escucharme. Que estén bien. Un saludo especial. Y sí,